Bueno, ahora sí. Nuevamente un abrazo. Dios me les bendiga. Yo quiero saludarle a todos ustedes que están ahí con nosotros. Qué bueno que sacan de su tiempo para que juntos podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Disculpen la tardanza, pero ustedes bien saben que hay millones de personas conectándose a una misma red y obviamente el internet se nos complica de vez en cuando para este fin. Pero qué bueno que aquí estamos y esperamos crecer en la gracia de nuestro Dios en este programa. Hoy me acompañan dos personas muy distinguidas que yo sé que ustedes les conocen, lo están viendo ahí en pantalla. Me refiero a un hombre de Dios que por muchos años ha servido en esta causa, que se ha destacado grandemente en el ministerio juvenil de nuestra iglesia. Bueno, yo no sé quién no conozca al doctor Glass Gutiérrez en nuestro país y en nuestra iglesia. Yo no sé quién, doctor, no lo conozca a usted, pero nos sentimos sumamente felices de tenerle en este programa, en este día, y no solamente porque la iglesia le conoce, sino que el tema que estamos tratando es como que metimos la pelota en su cancha, porque estamos hablando con un jurista de tanto tiempo, estamos hablando con el presidente de la Corte, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación en San Pedro de Macorís, un catedrático de la UCE, de la UAS, así que es todo un jurista que tenemos con nosotros y damos gloria a Dios por tenerle, doctor Glass, que el Señor me le bendiga. Junto con el doctor Glass tenemos también otra persona que él siempre dice que en la sangre no le corre glóbulos blancos y que no son redondos, sino que son triangulitos que tiene ahí. Un hombre también del movimiento de clubes, una persona que siempre está dispuesta a colaborar, también un jurista destacado de nuestra iglesia. Actualmente está como consultor jurídico de la ONSA y agradecemos a Dios de también tenerlo. También es catedrático universitario. Así que tenemos dos invitados de lujo, dos expertos en el área jurídica, porque estaremos hablando de un juicio. Así que no es cuestión de lo que el pastor diga. Yo quiero ver lo que los juristas dicen al respecto del juicio contra Jesucristo. Y hoy el mundo cristiano está celebrando lo que es la crucifixión de Jesús. Hoy viernes, se supone que en el contexto de la semana, Cristo fue crucificado un día como hoy, obviamente no un día como hoy literalmente, sino un viernes. Cristo fue muerto, fue crucificado, en la mañana fue juzgado y todo esto. Entonces de eso queremos hablar en esta hora. Así que les invito para que oremos y una vez oremos, conéctese todo el mundo, mande las conexiones para comparta el enlace para que juntos crezcamos en el estudio de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Muchas gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por la bendición que nos das ahora de transmitir, de compartir este programa. Tuvimos algunos problemas, Señor, pero qué bueno que ya tú los resolviste. Y queremos que pueda ser este programa de mucha bendición para cada amigo, cada hermano que en esta hora está conectado con nosotros en todo el mundo. Que podamos aprender, crecer, desarrollarnos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Y amén. Bienvenidos, repito, a esta sociedad de jóvenes virtual de parte de nuestra Unión Dominicana. Y aquí tenemos al doctor Glass, al doctor Eusebio, y vamos a entrar de una vez en materia. Todos los evangelios bíblicos hablan de un juicio y hablan de que Jesús fue juzgado tanto por los judíos como por Pilato en el contexto romano. O sea, estamos hablando de un juicio judío, estamos hablando de un juicio romano y Cristo fue condenado a muerte según las leyes de ese entonces. Las preguntas que nos vienen entonces a nuestra mente es: ¿qué de correcto tuvo ese juicio? ¿Qué de oportuno fue el juicio? Si se siguieron los lineamientos correctos en el juicio, si no se violó ninguna norma en el juicio. El arresto de Jesús esa noche fue correcta. Recuerden que Cristo estuvo en Getsemaní orando y cuando termina de orar en Getsemaní presenta la palabra, que Getsemaní sería un tema de estudio toda la noche, pero después de Getsemaní, del sufrimiento de Getsemaní, Cristo se pone de pie, sale con Pedro, Santiago y Juan, se une con el grupo de los otros 9 que estaba un poquito más distante de él y en el momento llega Judas y lo apresan. Y ahí empieza el tema del juicio de semiótica, doctor Glass, desde el apresamiento. Cuéntenos un poco de esto en su visión como jurista. Era la crónica de una muerte anunciada, como se titula una famosa obra de la literatura. Desde las profecías que anunciaban todos los sufrimientos, el propio
Rabí de Galilea había anunciado que era necesario ir a Jerusalén y pasar allí, recibir maltrato, padecer ante los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos, Sí, precisamente las tres castas que componían el Sanedrín. Y en cuanto al apresamiento, todo deriva de la situación imperante en la Jerusalén y en Israel de aquellos días, a la postura inflexible de Jesús ante la corrupción de los sacerdotes, algunas actitudes que él había asumido, independiente, con una doctrina íntegra, nítida, que contrastaba sin duda alguna con la actitud de los sacerdotes, y lo cual levantó muchos celos por parte de ellos. A esto siguió el hecho de que Jesús se anunciara como el pan de vida, su entrada, con motivo de la entrada triunfal en Jerusalén. Hablaba como quien tiene autoridad, decían ellos mismos. Va al templo, atenta contra el negocio. Estos negocios del templo no eran precisamente de particulares, eran de la misma gente que dirigían la nación judía. Los sacerdotes tenían inversiones allí, y era un momento en el cual se avecinaba un gran despliegue turístico por la fiesta de la Pascua que habría de celebrarse. Estoy hablando de la entrada triunfal, o sea que sería todos esos días y sobre todo en el siguiente fin de semana. Entonces, todo esto, Jesús perdonando pecados, curando en sábado, cuestionando el pago de impuestos en una forma muy sabia, aquella declaración sobre la destrucción del templo, fue también poderoso desde el punto de vista del impacto que causó la resurrección de Lázaro. En fin, ocurren todas aquellas cosas que para el momento de la Pascua, jueves en la noche, y el apresamiento en el Getsemaní, ya las condiciones estaban dadas. Jesús estaba siendo perseguido, el plan se había desatado contra él, y entonces, en momentos de la Pascua, fuera de la ciudad, con un grupo en secreto, sin que lo conocieran los estamentos de la autoridad religiosa, política, social y económica de los judíos, Jesús evidentemente estaba preso, y muy mal preso, porque ya la orden de prenderle, traerlo para juicio, había sido liberada, sin protocolo, sin apego a la ley, pero ya esa orden de apresamiento había sido liberada, y allí comenzaba el proceso. El Estado judío contra Jesús de Nazaret. Ya, bueno, ahí empezó el asunto, como usted plantea. Yo sé que esa semana, sobre todo esa última semana de Jesús aquí antes de la crucifixión, fue detonante de muchas cosas. Ya usted planteó la entrada triunfal a Jerusalén, la limpieza del templo, la resurrección de Lázaro, que fue prácticamente en el patio de Jerusalén. Porque Cristo, hay que recordar, la mayoría de milagros habían ocurrido en Galilea, que estaba a una distancia considerable de Jerusalén. O sea, aunque había un hacedor grande de milagros, no estaba aún en el templo, no estaba en esa cercanía del templo. Pero ahora Cristo estaba en Jerusalén y había hecho prodigios que nadie podía cuestionar, al punto repito, lo que usted mencionaba, doctor, de limpiar el templo y de hacer lo que estuvo haciendo. Y es algo bien fuerte. Ahora, Cristo es detenido. ¿Fue correcto la forma en que fue detenido esa noche? Jurídicamente hablando, no se violó ningún proceso allí. Bien, en ese sentido, no sé si el doctor o magistrado Glass quería hablar de ese aspecto del apresamiento. Bueno, no tengo inconveniente. Yo me he pasado la vida disponiendo y ejecutando apresamientos. Abordo usted esa parte y luego entonces yo toco unos aspectos puntuales. Ok. Yo sé que usted maneja bien Como ese estamos aspecto. en sociedad de jóvenes, y quizás interesante aquí una anécdota que me ocurrió cuando salí a hacer mis primeros apresamientos. Tenía unos 20 y pocos años, muy pocos, y entonces la gente de la ciudad entendió que la policía me había apresado a mí, y fueron donde mi mamá decirle que su hijo, el más chiquito, estaba preso. Se lo llevaban en la camioneta, en la guagua, los policías. Y entonces ella, por más que le decía, no, ese es su trabajo, él está en eso, él es policía, él. Y entonces yo, flaquito, jovencito, ahí estaba librando apresamientos a infractores de la ley. Ya se había
coordinado con la gente del templo. Y el templo tenía su servicio. Hoy tenemos servicios modernos, CIA, FBI, etcétera, pero el templo tenía su servicio de policía. A través de los evangelios se aprecia cómo alguaciles y gente enviados por los sacerdotes acercaban a Jesús, le hacían preguntas capciosas, le lanzaban dardos mortíferos en términos de lógica, y Jesús con toda sabiduría salía de estas preguntas que casi como quiera que respondiese algunas de ellas estaría en problema. Y entonces, cuando Jesús realiza esos actos una semana, un fin de semana antes, ellos determinan que no era posible llegar a la siguiente semana. Apenas empezaban a llegar los turistas con motivo de la entrada triunfal, empezaban a llegar turistas a Jerusalén y judíos de la diáspora, que representaba un ingreso muy importante para el status quo imperante allí. Entonces se determinó, esto no puede pasar de ahora, esto hay que hacerlo ya. Y entonces, como se dice en ocasiones como esta, vayan por él. La decisión la libró la cúspide del sacerdocio. No debieron apresarlo de noche. Esta es una reglamentación desde la antigüedad. El respeto, a menos que fuese sorprendido en un flagrante delito en horas de la noche, no podían librarse acciones procesales, judiciales, fuera de las horas del día. Esto es conocido como el principio de la diurnidad. Y entonces vemos que en la noche, fuera de Jerusalén, por eso el mismo maestro dice, vienen con linternas y antorchas a apresarme. ¿Por qué no lo hicieron en el templo? En presencia de todos, a la luz del día. De modo que esto tenía de irregular, que de no hacerlo en el templo, en un momento que pudieran decir, recuerden ustedes que cuando llevan a Jesús, la mujer que acusaban de haber sido encontrada en adulterio, ellos no decían esta mujer es adúltera, sino fue sorprendida, fue encontrada en actos de adulterio. Entonces, quizá cuando Jesús movió las bancas, las mesas en el templo, bueno, hizo un desorden. Ellos vieron eso y callaron, porque le tenían mucho miedo a la posible reacción del pueblo y tampoco querían que al llegar los visitantes, los turistas, las autoridades, encontraran una situación así. De modo que es evidente que ahí comenzó todo y comenzó todo mal. Pero recuerden, cuando hay un plan macabro por parte de las autoridades con respecto a una persona, eso se va a ejecutar en cualquiera forma, pisoteando los procedimientos, conculcando los derechos y las garantías. De modo que el arresto fue ilegal porque no estaba cometiendo ninguna falta. No había ningún delito flagrante, ni podía ser ejecutado en horas de la noche, ni había sido librado con una sesión con el quórum adecuado del Sanedrín. Ahí comienza todo mal. Muy interesante, doctor, muy interesante. Bueno, de allí, del apreciamiento, la palabra de Dios presenta que lo llevaron donde el sumo sacerdote Anás, dice la palabra de Dios. Eso también fue irregular y nuestro directo amigo, líder y colega Eusebio nos va a hablar sobre la estructura judicial de los judíos, pero le anticipo, líder y amigos que están participando de esta transmisión, que fue un acto irregular, porque Anás ya no era sumo sacerdote, lo era Caifás, nuero de este, pero Anás había sido sumo sacerdote por mucho tiempo y gozaba de mucho respeto y autoridad en el pueblo, y para manejar una situación tan delicada, vieron sabio llevarlo allí como una cuestión previa, también fuera del lugar. Ahí comienzan, de hecho, las situaciones, porque ese encuentro, que debió ser una consultiva, terminó transformándose en una primera audiencia del juicio, Eusebio. ¿Cómo estaba estructurado ese sistema, esos tribunales judíos en la época? Así es. Para hacer una contextualización y caer ahí a ese punto que ha señalado el distinguido magistrado Glass Gutiérrez, quien le dispensa un gran cariño y respeto, tenemos que explicar sobre el contexto en sentido general. Lo primero que tenemos que saber que esto ocurrió en la provincia procuratorial de Judea. Para ese entonces, el territorio que hoy conocemos como Israel o Palestina era una provincia dominada por el Imperio Romano.
Los romanos tenían la particularidad de que cuando conquistaban una tierra determinada, le dejaban ciertas autoridades religiosas, políticas, que funcionaban como marionetas del imperio. Quizá no muy distinto a como a veces pasa hoy en día. De manera que le dejaban en cuanto a la religión mantener ciertos parámetros, ciertas reglas, ciertas leyes, pero en cuanto a la autoridad política era de manera incuestionable que eso caía bajo el control de Roma. Ciertamente entonces aplicaban dos sistemas, el sistema de la ley local, lo que los romanos llamaban jus gentium, o derecho de gentes, y la ley que era para exclusiva de los romanos. Entonces se aplicaban en cada lugar los dos sistemas legislativos. Ciertamente, como se señala, primeramente Jesús fue llevado ante Anás. Se encontraba en el huerto de Getsemaní, que está a las afueras de la antigua ciudad de Jerusalén, y eso ocurrió el día 13 de Nisan del año 3790 del calendario hebreo. Resulta que el día de hoy es un día particular porque pocas veces coincide la fecha de la Pascua judía con la Pascua cristiana. Y esta semana conjugan y se convergen ambas celebraciones. De manera que un día como hoy, ciertamente sería un aniversario exacto de lo que fue ese juicio y posterior muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, como señala el magistrado Glass Gutiérrez, Anás era el anterior sumo sacerdote y ahora el nuevo sumo sacerdote es o era Caifás en ese momento. Luego de que lo presentan ante Anás y Caifás, la ley judía tenía ciertas formalidades que debían seguirse. Lo primero es que tenía que haber sido reconocido culpable de un delito por mínimo de 2 testigos. Pero ¿qué pasa? Que no hubo ningún testigo previo, sino que primero lo apresan en el huerto de Getsemaní y lo conducen a la casa de Anás, y luego de estando en la casa de Anás es que empiezan a buscar a los posibles testigos. Solamente apareció uno y el otro que apareció no llegó a concordar el testimonio. El testimonio de los 2 testigos tenía que ser contundente y concordante, y eso no sucedió. De manera entonces que trasladan de la casa de Anás a la casa de Caifás, allí lo siguen interrogando, y cuando él le pregunta que si él es el Hijo de Dios, y él dice que sí, entonces ahí es que definitivamente se rasga la vestidura y dice, bueno, definitivamente ya sí ha blasfemado. Es decir, que en ese momento es cuando encuentran al hombre que ha cometido, entre comillas, una supuesta falta que para la ley judía se tipifica de blasfemia, que en ese tiempo merecía la pena capital, pero previo a eso no había cometido ninguna falta. Es decir, que su arresto y conducencia por todos esos lugares no se había producido hasta el momento en que él le declara a Caifás, ahí en el mismo juicio, entre comillas, que él era el Hijo de Dios. Ahí es que entonces él dice que ya no se necesitan los testigos porque en efecto había cometido el delito de blasfemia delante de todos ellos. Pero también otra irregularidad es que el Sanedrín, que era el sistema judicial judío de la época y que de hecho sea de paso se mantuvo durante muchos siglos, se reunía en un espacio en particular en el templo, en el segundo templo de Jerusalén, y no en casas. Otra irregularidad es que el Sanedrín no se reunía de noche. Y aquí paso a explicar cómo está estructurado el sistema legal judío de la época y que todavía perdura hasta nuestro día. ¿Cómo se estructura la ley judía? Tenemos lo que es la Torá. La Torá, que significa ley, son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Y tenemos lo que es el Tanaj, que es todo lo que comprende el Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros, que son la Torá, más todos los demás libros del Antiguo Testamento componen lo que es el Tanaj. Ahora bien, existe aparte de la ley escrita, lo que es la ley oral, a lo que ellos llaman la Mishnah. Esa compilación de la ley oral se le llama Mishnah. Y al estudio de esa ley, al exégesis de esa ley, se le hizo una compilación de comentarios por unos sabios rabinos de Babilonia que se llamó la Gemara. Entonces, cuando se une la Mishnah, que es la compilación de la ley oral por escrito,
más la Guemará, que es lo que nosotros los juristas le llamaríamos la doctrina. Entonces eso compone lo que es el Talmud. Entonces, en el Talmud está escrito cómo es el procedimiento judicial basado en la ley de la Torá y en la Mishnah y el Midrash. Es decir, que hay un libro que se llama el Talmud y dentro de ese libro, que son 60 tomos, hay una parte que se llama Sanedrín. Y en esa parte del Sanedrín explica todos los procedimientos legales. Estamos hablando de una de las primeras civilizaciones de la humanidad que tenía leyes muy concretas y muy específicas que debían seguirse en todo proceso. En esas leyes estaba completamente establecido el tema de que tenía que haber un quórum para ese Sanedrín reunirse. Era un quórum, el quórum mayor de 70 más 1, viene desde los tiempos de Moisés, está ahí en el libro de la Torá. Empezó Jetro a sugerirle a Moisés, mira, tú te vas a acabar si tú sigues jugando solo, búscate un grupo de ancianos, y luego el mismo Señor le revela a Moisés que tiene que reunir ese Sanedrín, que es un consejo de sabios y jueces que hacían la función de corte de justicia. Estaba compuesto por un quórum grande de 70 más 1, ese uno era el sumo sacerdote, y el mínimo era de 23. En ningún momento en la Biblia se relata que ese quórum estaba establecido. Pero además también dentro de lo que establece el Talmud, en la parte de Sanedrín, dice que dentro de los que juzgan, tenía que haber jueces que defendieran al acusado. Fíjense que era muy avanzado ese sistema, porque aunque no existía la figura del abogado defensor, dentro de los jueces alguien tenía que fungir como defensor del acusado. No podía haber una unanimidad de criterio en contra del acusado. Entonces, primero, no teníamos el quórum porque en ninguna parte se establece que hubiese quórum, nunca se mencionó eso. Segundo, no estaban en el lugar adecuado para la celebración de las audiencias, que era en un salón especial en el templo, en el segundo templo. Pero también la ley judía prohíbe que se hagan juicios sumarios y de noche, y más cuando conllevaban pena capital. Si se hacía, tenía que tomarse en efecto al día siguiente, y todo se hizo prácticamente en un solo día, sin esperar el tiempo correspondiente. Además, no hubo una acusación previa, sino que se inventó la acusación en el camino cuando él declara frente a Caifás. Pero otra irregularidad dentro de la ley judía que está establecido en el Talmud es que hubo un falso testimonio. Es decir, eso está dentro de lo que son incluso las leyes mayores, que es el decálogo, los 10 mandamientos. No le aventarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces levantaron un falso testimonio porque los testigos establecieron cosas que él en ningún momento manifestó, como por ejemplo el hecho de no pagar impuestos. Todo lo contrario, Jesús señaló que cuando le enseñó ¿de quién es esta moneda? Del César. Bueno, pues dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, que hubo incluso también falso testimonio. De manera que se dieron todas esas violaciones a lo que es el sistema de justicia judío. Pero además Jesús contaba con, por lo menos que se sepa, 2 miembros del Sanedrín que eran de su favor. Esos 2 miembros eran Nicodemo y Jesús de Arimatea. Y evidentemente que si esta gente hubiera estado dentro de ese quórum, habrían hablado por él o habrían defendido su causa, pero nada de esto se registra, sino que incluso en el libro de Lucas se dice que Nicodemo no consintió la situación de lo que pasó con Jesús en el Sanedrín. Entonces, en ese sentido, vemos que en cuanto a la ley judía, lo que establece el Talmud, no se cumplieron con ninguno de los parámetros legales que había para la ley local judía. Sin embargo, iba a decir algo, pastor. Sí, no, que también había leído, que entiendo tampoco que los acusados tenían derecho a una defensa de por lo menos algunas personas que pudieran defenderlo, y para el caso de Cristo no se buscó nadie, ninguna defensa para él. La ley judía contempla que uno de los miembros del Sanedrín, por lo menos, es decir, un juez de lo que lo estaba juzgando, tenía que salir en su defensa, y no hubo nadie que lo defendiera. Pero también debía hacerse una investigación de si pudieran haber testigos que lo defendieran o que tuvieran una versión diferente a la acusación que se le está haciendo, y tampoco se hizo esa investigación. Dicho sea de paso, no hubo forma de hacer esa investigación porque fue un juicio sumario, no se respetaron los plazos que establecía
la misma ley judía que está recompilada en el Talmud. Entonces, en ese sentido, se violaron todas esas situaciones. Ahora bien, tenemos que saber que al estarse celebrando la Pascua judía en Jerusalén, el procurador, que en este caso era Poncio Pilato, se encontraba en la ciudad. Entonces, quizá por esa razón, habían dos situaciones a mi humilde entender, por las cuales los judíos decidieron no ejecutar ellos la decisión. En otras ocasiones ellos sí la ejecutaron, como por ejemplo en el caso de Esteban, que ellos simplemente tomaron la decisión y lo apedrearon. Y dicho sea de paso, era perfectamente posible porque el mismo Pilato le dice, pero júzgalo ustedes conforme a su ley y toman la decisión que ustedes entiendan. Pero ellos habían dos situaciones. Primero, sabían que no habían completado el juicio de manera correcta conforme a las leyes judías. De manera que por esa razón le presentan al hombre a Pilato, pero además, estando Pilatos en Jerusalén, no podían o no querían pasarle por encima a la autoridad de Roma, habiendo una festividad y una congregación de esa naturaleza. Por eso lo presentan ante Pilato, aprovechando que está en Jerusalén, para que sea Pilato que lo juzgue. A esto quiero aclarar que Pilato no vivía en Jerusalén porque su ciudad y desde donde él gobernaba era Cesarea Marítima, una ciudad que está en el mismo Israel, pero que está un poquito más allá en la costa, y desde ahí era que llegaban y salían los barcos, y desde ahí era que se gobernaba toda la tierra de Palestina de aquel entonces, o la provincia de Judea. Él sube a Jerusalén únicamente por el hecho de que se estaba celebrando la Pascua y él quería estar ahí para asegurarse de que todo estuviera en orden. Entonces los sacerdotes judíos se aseguran de, bueno, como está aquí el jefe máximo, vamos a llevarlo donde Pilato. Ahora bien, cuando se lo llevan a Pilato y lo primero que le plantean que él ha violado una ley religiosa, él le dice, pero ¿y qué tengo yo que ver con la ley religiosa de ustedes? Júguenlo ustedes conforme a su ley. Ellos sabían que no había cometido todavía ninguna falta según su ley, sino que entonces cambian la acusación y entonces sí le plantean a Pilato algo que sí le puede preocupar. Mire, este hombre es un alborotador del pueblo. Y entonces ya ahí estamos hablando de otros 500, porque cuando alguien altera al pueblo, entonces para los romanos eso se le llama seditio o sedición. Sin embargo, él no había escuchado de ninguna sedición que hubiera estado levantando Jesús. Él mira al hombre y no lo ve con la capacidad de ser un alborotador y desestima de alguna manera esa acusación. Pero se acuerda y se le prende un bombillito que Herodes Antipas estaba también en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, que era el gobernador de una parte del territorio, específicamente de la de Galilea, y al ver que Jesús era Galileo, le dice, no, pero vamos a mandárselo a Herodes porque este hombre es Galileo. Y se produce ahí la figura jurídica de la declinación de competencia en razón de la jurisdicción territorial intuito personaje. Es decir, como este hombre es Galileo y el rey o el que maneja la zona de Galilea es Herodes, yo se lo envío a Herodes. Se lo mandan a Herodes, pero Jesús no emite una sola palabra frente a Herodes, y Herodes dice, pero es que yo tampoco puedo juzgar a este hombre y no tengo nada que hacer con él. Vuelve y declina su competencia para que sea juzgado nuevamente por Pilato. Y entonces cuando Pilato lo recibe de nuevo, ¿qué hace Pilato? Entonces decide azotarlo, pero le dice claro previo, miren, yo no encuentro falta en este hombre, yo lo evalué y déjeme decirle que él tenía la facultad de aplicar y administrar justicia. Los romanos en eso eran expertos. No estamos hablando de un neófilo, estamos hablando de una persona que estaba acostumbrada a aplicar justicia. Cuando él lo evalúa y ve y dice, no encuentro ninguna falta en este hombre, para yo satisfacerlo lo voy a azotar, y decide entonces azotarlo, y ahí es cuando lo flagelan, le dan los azotes, pero los sacerdotes judíos no se sienten satisfechos con esa situación. Así que ahora presionan a Pilato y le dicen, mira, si tú no condenas a muerte a este hombre, tú eres enemigo del César, porque este hombre ha motivado al pueblo a alzarse contra Roma, lo cual era falso, y ha pedido que nadie pague impuestos a Roma, lo cual también era falso. Es decir, que entonces emiten otro falso testimonio frente a Pilato. Entonces ahí lo presionan de una manera que ya él, temiendo una revuelta y que esas noticias lleguen al emperador,
que para ese entonces era Tiberio César. Digo, si ya esta situación se me sale de control y esa noticia llega al emperador, el emperador me va a volar la cabeza, el César me va a volar la cabeza, así que él decide entonces buscarle una salida fantástica a la situación. Y con esto voy a ir resumiendo para que el pastor y el magistrado puedan seguir hablando. Sí, te voy a decir algo, pastor. No, doctor Glass, que quería abundar un poquito en torno al juicio en esa primera parte judía, imagino. A ver. Sí, yo continúo más adelante. El tema de los falsos testimonios era recurrente desde el primer momento y quería recoger, antes de entrarnos ya en la jurisdicción del derecho romano, algunos aspectos. Uno de ellos, que según la ley, si se presentaban falsos testigos, debían ser condenados por perjurio. Eso no ocurrió. Y ellos mismos retiraron los testigos porque entraban en contradicción, o sea que eran falsos. Como bien decía el licenciado Eusebio, 70 miembros no fueron convocados todos. Es más, yo percibo que fue una reunión improvisada. No hubo convocatoria oficial del Sanedrín, de la matrícula del Sanedrín para ese momento. Una reunión completamente informal en el patio de la casa del sacerdote. Así que la matrícula, que era 23 ancianos, la Cámara Popular, 23 escribas y 23 sacerdotes, la Cámara Religiosa, no fueron convocados. Obvio, como se ha señalado, de que José de Arimatea, Nicodemos y los seguidores, porque José de Arimatea y Nicodemo eran miembros prominentes que a su vez tenían seguidores dentro de el cuerpo de integrantes del Sanedrín. Entonces, el manejo allí fue, como se ha dicho, turbio, fue irregular y se cometió esa falta. No hubo defensa, no hubo acusación formal. Allí también se incurrió en otras violaciones en lo que se conoce como la prevención. En todos los sistemas del mundo, incluso de aquella época, la prevención consiste, incluso en la actualidad, en otro principio que se conoce como de inmutabilidad del proceso. Es decir, que no puede cambiar el objeto del proceso. Por eso, hoy día en nuestro Código Procesal Penal hay un principio que establece formulación precisa de cargos, de qué lo acusan desde el momento del apresamiento. Y entonces eso no puede cambiar, porque si cambia, vulnera el derecho de defensa del imputado, pero me acusaban de una cosa y ahora me la cambiaron. En el caso de Jesús, eso cambió de manera, diríamos, sistemática. A cada momento traían una prevención, una acusación diferente. Otro detalle que quería recoger es que como debía mediar por lo menos un día, 24 horas entre una sesión y otra, ellos tenían mayor interés en comenzar el jueves para, con una sesión del viernes, dar cumplimiento a eso. Pero eso no fue posible porque comenzaron el jueves pasada la medianoche, de modo que la sesión vino a realizarse realmente en la madrugada del viernes y la segunda sesión a la mañanita, al amanecer del viernes, lo cual todo fue completamente violatorio en ese orden de ideas, en ese orden de cosas, desde el derecho de defensa, la prevención y todo esto. Es así como forzosamente Caifás rompe sus vestiduras, que eso también implicó otra violación al sistema. El hecho de que le condenaran todos, la ley establecía que eso no era posible, porque si había una condena absoluta, unanimidad, había una presunción de complot en contra del acusado, y que los que no habían estado en la primera sesión debían ser convocados para la segunda, y todo eso fue vulnerado. Finalmente, en esta intervención, quiero resaltar que conforme a acuerdos entre el pueblo judío y una concesión de Roma, en Israel se aplicaba de los dos sistemas de derecho que Eusebio mencionaba ahorita, el jus gentium o jus gentium, que es el derecho de gentes, el derecho para extranjeros y peregrinos, y tenían el jus civitatis, que era el
el sistema que ellos aplicaban a los ciudadanos romanos. Todos recordamos en la Biblia que cuando Pablo es apresado y lo van a procesar, él reclama su categoría de ciudadano romano. No te es lícito tratar así a un ciudadano romano. Entonces le dice el gobernador, tú eres romano. Y ahí empiezan a tratarlo de otro modo. Pero por acuerdo con los judíos, en Israel se aplicaba el jus civitatis, que reconocía todos los derechos que se aplicaban en Roma a los ciudadanos, debían aplicarse en el caso de los judíos en Palestina. Así que eso también fue quebrantado. Y ahí vuelvo entonces con Eusebio ante las autoridades. Sí, perdimos al doctor. Un momentito ahí se Imagino que iba a mencionar el tema de lo que sucede ante las autoridades romanas. Voy avanzando en lo que... Pero entonces podemos, antes de que continúes, podemos ver entonces ahí como que dentro del contexto judío, tanto llevarlo donde Anás, luego pasarlo donde Caifás, hay muchos documentos que se han escrito al respecto de un pase al otro, la autoridad que aún tenía Anás, porque él fue sumo sacerdote, pero habían poderes que nunca le eran quitados. O sea, él aún mantenía cierta autoridad en algunos elementos. No así el poder de dirigir el Sanedrín, porque eso era propio del sumo sacerdote. Sí. Ya no era papel de Anás en ese caso en particular. Pero ustedes presentaron ya argumentos suficientes para establecer que el juicio no fue correcto. O sea, testigos comprados, que se contradecían. El punto es que no había una condena, no había una razón para una condena sobre Jesús, y mucho menos para una condena capital como la que se persiguió. Y todo hacerlo en una noche. Todo. O sea, bueno, pero vamos donde Pilato. Lleva donde Pilato porque ellos no podían, al parecer, dictar una pena de muerte porque Pilato estaba allí y Roma dirigía en ese momento dado. Sí, definitivamente estuvo plagado de irregularidades, y en cuanto al sistema legal judío no se configuró nunca ninguna de las normativas de la ley judía para que pudiese ser juzgado y condenado. En el caso de Anás, que había sido sumo sacerdote, recuerden que ser sumo sacerdote era de por vida, era hasta que moría que seguía siendo sumo sacerdote. Sin embargo, por una decisión política es sustituido por el antecesor de Pilato, quien nombra a su yerno, que es Caifás, un asunto totalmente irregular. Por eso todavía en el pueblo, en la población, le mantenían cierto respeto y autoridad a Anás, cuando de manera política para los ojos de Roma el sumo sacerdote era Caifás. Y hasta ahí pudiéramos cuestionar la calidad de Caifás como real y verdadero sumo sacerdote, porque fue una decisión política que lo puso ahí y no una decisión conforme a la ley judía propiamente dicho. Es decir, que hasta la calidad de los jugadores estaba en cuestionamiento. Y nunca se configuró el quórum, y bueno, ya eso lo narramos, llegamos hasta el punto de Pilatos. Me parece a mí, es una interpretación muy propia, que puede estar equivocado, que como ellos sabían que no habían logrado la decisión de manera correcta, y para cuidarse ellos mismos, decidieron pasarle la situación a Pilatos, y que Pilatos fuera el que tuviera que tomar la decisión, porque así, primero, no iban a tener al pueblo en contra, porque no fueron ellos los que tomaron la decisión, pero además no iban a tener el ataque de los otros miembros del Sanedrín, que eran seguidores de Jesús, que sabían que se habían cometido esas violaciones. Cuando lo hiciera Pilato, iban a poder decir perfectamente, bueno, es que la decisión al final la tomó Pilato, no la tomamos nosotros. Entonces fue una jugada política interesante. Le pasan el problema a Pilato, Pilato lo juzga una primera vez y luego entonces se lo devuelven ya con la presión de que van a llevar la situación ante el emperador, de que él era un enemigo del imperio, porque si tú no juzgas a uno que está alborotando al pueblo en contra de la autoridad de Roma y que dice que no debe pagarse impuestos, entonces tú eres enemigo del César, y ya cuando se tocan eso, estamos hablando de palabras mayores, ya ahí él tiene que actuar. Entonces dice, me imagino yo que el César, Poncio Pilato, perdón, para si cómo yo resuelvo esta situación, siendo él un político y también un juez hábil, porque le tocaba juzgar y era un conocedor de la ley romana. Hay una tradición que había en ese tiempo de que
la población podía pedir la libertad de un reo y se condenaba a otro reo en ese mismo momento. Como él sabía que no estaba configurado. Sí. Líder, perdona que te interrumpa ahí antes de ir a esa forma de hacer las cosas, bueno, lo que tú vas a explicar ahora de cómo se soltaba uno que fuera culpable en esa fiesta. Pero me llama mi atención, ¿era jurídicamente correcto que Pilato tomara a Jesús, lo mandara donde Herodes para que Herodes juzgara y luego que Herodes lo volviera mandando de Pilato? Esa acción dentro de la corte y del juicio, ¿cómo podemos entender esto jurídicamente hablando? Eso es un tema de conflicto de competencia. Eso es normal, todavía hoy día se da. Sobre qué tribunal es el competente. Si un hecho se cometió aquí en Santo Domingo, pero de repente a la persona la apresan en Santiago, entonces ahí se dan ciertas situaciones que van a determinar quién es el juez competente. Siempre se dan los conflictos de competencia. En ese tiempo se aplicaba mucho la competencia de jurisdicción en razón del territorio intuito personal. Es decir, si tú eres de tal lugar, entonces te deben juzgar según la ley de ese lugar y el rey de ese lugar. Eso era más o menos una posibilidad. Y por eso Pilato decide enviárselo a Herodes, este hombre Galileo. Déjame enviárselo a él porque que frente a mi ley, él no ha cometido ninguna falta. Y entonces hace una declinatoria por incompetencia, es lo que se llama en derecho. Pero entonces Herodes lo ve, ni siquiera le dice una palabra a Herodes, y Herodes dice, pero ¿y por qué me traen este loco a mí? Yo no tengo cómo juzgarlo, y se lo devuelve de nuevo entonces a Pilatos. Y entonces ya Pilatos se ve compelido, lo azota, que eso constituyó una especie de primer juicio, y cuando ya se ve presionado, ya desde el punto de vista político, no legal, sino político, entonces decide buscarle una salida a la situación, que fue más política que jurídica, pero tiene las dos combinaciones. Como decía, había una situación que se daba cuando había ese tipo de fiesta, probablemente la fiesta de la Pascua era la más importante para el pueblo judío de entonces, miles de personas llegaban a Jerusalén de todos lados, entonces reunían al pueblo y por la petición del pueblo se liberaba a un preso y entonces se condenaba a muerte a otro. Entonces dice Pilato de manera hábil, dice, bueno, si yo le presento a los dos y lo pongo con un preso malo, probablemente, casi seguro que el pueblo va a elegir al malo y va a pedir que suelten a Jesús. Y entonces pasó lo contrario porque se dice, según la misma Biblia, que los sacerdotes influyeron en la multitud para que pidieran que soltaran a Barrabás. Ahora bien, esa figura jurídica se llama favor populi a vox populi, es decir, al favor del pueblo por la voz del pueblo. Es el precursor romano de lo que hoy conocemos como el indulto. Hoy, si el presidente decide, en diciembre por lo general, si decide eximir a una persona de una pena, puede hacerlo porque la ley se lo permite, eso se le llama indulto, pero en aquel tiempo se llamaba favor populi a vox populi. Entonces, increíblemente, el pueblo decide que suelten a Barrabás y que entonces condenen a muerte a Jesús. En ese momento, cuando Pilatos decide, ¿verdad?, lavarse las manos y decir, bueno, yo soy libre de la sangre de este hombre, el pueblo fue que decidió, mátenlo. Y ahí entonces condenado a la pena capital, probablemente, entre comillas, por algo que nunca fue probado, por el crimen de sedicio, pero ese crimen nunca fue demostrado. Más bien se aplicó, a mi entender, el favor populi a vox populi de inculpar a Jesús para poder soltar a Barrabás. Y entonces, en cuanto a la ley romana, se cometieron la violación a los siguientes principios del derecho romano. Está, por ejemplo, nullum crimen sine lege previa, es decir, no hay un crimen o un delito sin que exista una ley previa que lo contenga. Jesús, por el hecho de decir que era el rey de los judíos, no había cometido ningún delito, ni había cometido el delito de sedición, no había auspiciado ninguna revuelta. De hecho, él nunca trató ese tema, sino que todo lo contrario, es decir, que, y sabemos que fue juzgado por eso, porque en el titulus era una costumbre romana de poner
en un letrero la razón por la cual habían colgado a una persona. Por ejemplo, robó, le ponían ladrón en el título para que todo el que pasara se enterara por qué esa persona había sido sacrificada o muerta de esa manera. Pero en el título, ¿qué le ponen a Jesús? INRI, Iosus Nazarenis, Rex Judaeorum, es decir, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y yo me pregunto, ¿es eso acaso un delito? Evidentemente que no, que decir que tú eres el rey de los judíos no constituye ningún delito. Sin embargo, por esa razón es que es condenado, pero eso no era ningún delito ni en la ley romana ni en la ley judía, porque déjenme decirle que no fue Jesús el único que dijo que era el Mesías. Muchísimas otras personas en ese tiempo se habían declarado Mesías y no fueron juzgados como fue juzgado Jesús. Es decir, que eso no era algo nuevo y por eso no se condenaba a la crucifixión ni a la pena capital a nadie. Entonces, otro principio de derecho romano que fue violentado fue el principio de actor incumbi probatio, es decir, que el que alega un hecho en justicia debe probarlo. Y sobre todo si se trata de un asunto penal, tiene que haber suficientes pruebas que destruyan la presunción de inocencia que hay sobre una persona. No se demostró una sola prueba válida, ni siquiera con testigos que demostraran ni que cometió el delito de sedición, ni que cometió tampoco el delito de blasfemia. Ninguno de los dos se pudo configurar, por lo que no hubo pruebas para esa pena. También se violentó el principio de non bis in idem, es decir, que nadie puede ser juzgado dos veces por una misma causa. Y fíjense que Jesús fue presentado y juzgado ante los judíos, pero luego presentado ante Pilato, quien decide y lo juzga y ordena darle unos cuantos latigazos. Ya había sido juzgado, se lo mandan a Herodes, pero luego entonces se lo traen otra vez y hacen otro juicio. Es decir, que fue juzgado esa misma noche prácticamente 3 veces. Una por el Sanedrín en 2 ocasiones, en casa de Anás y en casa de Caifás, luego por Pilato, quien determina que él no es competente y que el hombre no ha cometido nada, simplemente decide flagelarlo. Herodes no lo juzgó, sino que declinó de nuevo la competencia y es juzgado una tercera o prácticamente cuarta vez, cuando sí se le determina la pena capital sin una razón más que el favor populi, que no era una pena ni la razón de la muerte de una persona. También hay un derecho o un principio romano que entiendo que se violó, pero que algunos escritores o juristas dicen que ese derecho vino más adelante, y es el de tantum devolutum quantum appellatum, es decir, el derecho a una apelación. Claro, se dice que los gentiles o el derecho de gente no contemplaba la apelación y que quizás Jesús no tenía derecho a apelar, pero es algo que no está claro y que a lo mejor pudo haber sido también un derecho que él tenía. En el caso de Pablo, que era judío, él utilizó ese derecho a apelar ante el César. Y recuerden que una vez él estaba siendo juzgado, ¿verdad? Ahí mismo en Israel, pero él dijo, no, espérate, que yo soy ciudadano romano, a mí me tiene que juzgar el César. Y ahí hizo una apelación y fue conocido su caso por la máxima autoridad. Entonces, cosa que no tuvo Jesús a su favor. De manera que podemos ver todas esas irregularidades, tanto en la ley judía, recogida en el Talmud, en la Mishnah, en la Torah, etcétera, etcétera, en el Midrash, y también en los principios del derecho romano. Y entonces, no sé si el magistrado quiera abundar un poco más sobre esto que he mencionado. Sí, perfectamente manejado la exposición. Yo quería un poco ubicar algunas situaciones como son el principio de dignidad de la persona, que tenía vigencia tanto entre judíos como entre romanos. Y vuelvo a citar el caso del juicio, porque es interesante los referentes de juicio y otro procesamiento importante. Ahí en la Biblia, en la época del Nuevo Testamento, ocurre con el caso de Pablo. El empeño de la escolta de los soldados, de los centuriones romanos, protegiendo a Pablo, cuando supieron que había un complot para matar a Pablo, entonces agilizaron y por la noche lo sacaron con una escolta, con gente de a caballo y todo. Era una responsabilidad
de las autoridades, tanto de las judías en su terreno como de las autoridades romanas, y esto no se respetó. Otro aspecto que también implicó violaciones a la ley y al procedimiento está en el siguiente manejo. Como bien apuntaba Eusebio, Pilato lo envía a Herodes. Pero ¿qué sucede? Que antes de enviarlo a Herodes, Pilato declara públicamente: no encuentro ningún delito en él. Eso es una sentencia. Todavía hoy se usa el estribillo: los jueces hablan por sentencia. Por eso la gente suele reclamar de los jueces que hablan poco, no opinan hasta el último momento, porque lo que puedan declarar. Una vez este servidor estaba en el transcurso de un proceso que duró varios días, muchos días, y en una de las salidas de audiencia los periodistas pedían opinión. ¿Qué va a pasar con esto? No sé, no tengo conocimiento, y aunque lo supiera o me lo imaginara o tuviera una idea, no podía expresar. El juez habla por sentencia, y Pilato, actuando como juez, ahí acaba de declarar que no encontró ningún delito en él. Es decir, que podría haber sido recusado, ¿verdad, magistrado? Exactamente. Ya él con eso, más que recusado, dio un fallo, dictó fallo. Era suficiente. Si Jesús hubiese tenido una barra de abogados, gente reclamando por él, hubiesen dicho: bueno, ya el tribunal falló, se lo arrebatan a los judíos. Si ya el procurador se pronunció y dijo que no encuentra delito en él, así que no lo llevamos. Este hombre, todo lo que sea con él es ilegal. Pero el mismo Pilato se lo envía a Herodes, descargado ahí, se lo envía a Herodes para que Herodes juzgue. Y Herodes no establece condena, otro descargo más. Así que cuando Pilato vuelve a Herodes, ya ha tenido el primer descargo de Pilato, prácticamente el descargo de Herodes que no juzgó. Y ahí vienen manejos irregulares para establecer sentencia de muerte. El mismo Pilato procura el mecanismo que bien tú has desarrollado con Barrabás. Barrabás era, de paso, un individuo que había acabado, como dicen, con el pueblo. Y Pilato lo escogió porque entendía a frente a Jesús. De calle van a solicitar la libertad de Jesús. Pero estaban los sacerdotes insistiendo allí. Hay un aspecto que quiero mencionar. Obvio que Pilato estaba tratando de preservar su modus vivendi en aquel lugar y no calentarse con las autoridades romanas. Pilato tenía un protector cejano en Roma, pero si había crisis frente al imperio iba a tener problemas, porque el mismo Pilato no era de alcurnia, sino su esposa Claudia Prócula, o Procla, como algunos traducen del latín. En el año 1972 se produjo un recurso de revisión sobre ese caso. Oigan esto: 1972, un abogado judío, Yitzhak David, en junio específicamente el 72, sometió ante la Corte Suprema de Israel un recurso de revisión sobre el caso. El recurso fue rechazado con estos argumentos. Número uno, que no había pruebas sobre los daños y perjuicios. Número dos, que había sido enjuiciado por los romanos y no por un tribunal civil del pueblo judío en esas condiciones. O sea que la misma sentencia que emanó de allí, si se preguntara ahora, ¿quién condenó a Jesús? ¿Los romanos o los judíos? Hay una situación incómoda allí, porque los judíos lo llevaron a Pilato. Pilato, llévenselo ustedes, pero ya él había dicho que no encontró delito. Así que para los fines de Pilato, yo no encontré delito, pero autorizo que lo ejecuten los judíos. Para los fines de los judíos, nosotros no pudimos establecer bien su culpabilidad, pero Pilato mandó que sí, que podíamos ejecutarlo. Obvio también que tenía que ser de ese modo. ¿Cómo seríamos nosotros seguidores de un condenado con muchísimas causas, razones, como aquellas que le acusaban? Así que
si hubiese sido justo, legal, todo contra Jesús, entonces nosotros seríamos seguidores de un criminal, de un delincuente. Así que cualquier juicio que se produjera contra el Santo de Israel, es obvio que tenía que ser un juicio ilegal, plagado también de ilegalidades. Bueno, líderes, el tiempo se nos ha escapado en segundos, pero me gustaría tomar 1 o 2 minutos para algunas conclusiones, tanto para Eusebio como al doctor Glass, tal vez algunas palabras de conclusión ante el panorama bíblico del juicio y la crucifixión de Jesús. Bueno, podríamos en resumen establecer que fue un juicio injusto, plagado de irregularidades, tanto en la ley judía como en la ley romana, y estamos hablando del punto de vista científico legal, no estamos hablando de apasionamiento ni de teología, pero tenía que ser así porque el libro de Isaías lo señala de manera clara, que como cordero fue llevado al matadero y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el sistema religioso judío establecía una expiación por el pecado, que durante el día de la expiación había aquella figura que todos conocemos hoy en día como el chivo expiatorio, que expiaba el pecado de todo el pueblo de Israel. Y en este caso, en el caso de Jesús, fue el chivo expiatorio para los pecados de toda la humanidad. Es decir, que ahí la parte legal se complementa y se entiende únicamente desde el punto de vista religioso y teológico. Muy bien, doctor Glass. En mi punto de vista, manera de cierre, llamo la atención a nuestros amigos que están participando de esta programación y le paso la pelota a las manos a cada uno, la tomo yo también. Hoy tienes nuevamente el caso de Jesús en tus manos. Asumamos que somos jueces del caso, cada uno. ¿Cuál sería el veredicto? ¿O cuál de los roles de aquellos personajes vamos a asumir? Anás prefirió una solución muy simplista, sacrificar a un hombre inocente para mantener el status quo, que era conveniente a sus intereses. Caifás tomó la seña, cogió la seña, como decimos en béisbol, de su suegro y claudicó en su función de juez para volverse acusador, lo cual le era vedado. Y procuró derramar sangre inocente, todo preferible a perder los poderes materiales que detentaba. ¿O acaso el veredicto sería como el de Herodes, que se burló, le puso allí una ropa regia para ironizar con él y su alegada condición de rey de los judíos? ¿O sería la postura de Pilato, el gran pragmático en todo el proceso, incapaz de asumir una postura justa, no obstante los reclamos de la esposa, no obstante haber percibido, palpado por él mismo sobre la inocencia? Quizás se le negarías como Pedro o le traicionarías como Judas. Yo concluyo dando gracias a Dios que por haber transformado aquella gran injusticia en una fuente de justicia para toda la raza humana, hizo de Jesús el Nazareno crucificado nuestra única y verdadera razón de ser. Y precisamente haciendo de Jesús nuestro norte, es como su muerte en el Calvario, es como si cobrara vida en nuestros corazones. Gracias a Dios, porque aquella gran injusticia permitió que fuésemos nosotros todos justificados en su nombre. Amén, amén. Bueno, muchas gracias por su presentación y por la conclusión que asumen cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios por la muerte de Jesús en el Calvario. La Biblia presenta, y usted muy bien mencionaba un texto acerca de cómo Cordero fue llevado al matadero y cómo Cristo se encarnó con el fin de morir por nuestros pecados y lo hizo en la cruz de Calvario. Pero qué pena es cuando por intereses personales nos convertimos en instrumentos de Satanás, porque cada una de estas personas que llevaron a Cristo hasta allí fue porque no se dejaron usar por Dios y se dejaron manejar por el enemigo. Hay una cita del libro Deseado a todas las gentes con la que quiero concluir, que en ese momento cuando se presentó a Barrabás y a Jesús para que se escogiera, dentro del auditorio que gritaba crucifíquele, crucifíquele, incluso había allí ángeles satánicos haciendo esto. Y cómo las masas fueron movidas por el poder satánico
para condenar al inocente, para condenar a aquel que solamente hizo el bien en la tierra, que solamente sanó al necesitado, que proveyó para el que tenía hambre, aquel que vino a sembrar el evangelio, aquel que no vino a hacer levantamientos en contra del Estado, sino que daba al César lo que era de César y a Dios lo que era de Dios. Ese Salvador eterno, que todo lo dio para salvarnos, que fue juzgado violando muchísimas leyes que ya se acaban de establecer por dos juristas destacados, pero aún así, y damos gloria a Dios, que resucitó. Y aunque fue muerto en la crucifixión, la tumba no pudo contenerlo. Su ternura, su santidad y su poder refugió, salió nuevamente de la tumba vivo, y qué bueno que sigue con vida, reinando, gobernando, y ahora mismo es nuestro gran juez, nuestro Salvador y nuestro mediador en el santuario celestial. Doctor Glass, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por sacar esta hora y compartir con nosotros de su conocimiento. Doctor Eusebio, muchísimas gracias, mi líder, por estar con nosotros, por sus presentaciones tan claras, tan elocuentes, tan profesionales en esta área del derecho. Que Dios me les guarde. Yo quiero concluir con una oración. Gracias a más de las 400 personas que están ahí en vivo conectados con nosotros, y gracias a todos aquellos que se van a conectar y estarán viendo el programa durante estos días, que pueda ser de bendición para ustedes y pueda fortalecer su fe en torno a lo que Jesús hizo por nosotros, dar su vida por la salvación de nosotros los pecadores. Que Dios me les guarde. Vamos a orar para concluir el programa de hoy. Oramos. Padre, gracias, muchas gracias te damos por tu muerte expiatoria. Gracias porque lo hiciste todo para salvarnos. Sufriste a un nivel que no podemos comprender, simplemente para acercarte a nosotros y para darnos la oportunidad de tener vida eterna en tu nombre. Rogamos, Señor, que nos cuides en todo este proceso en el que estamos y que nos permitas explayarnos aún más en estudiar esas horas finales tuyas, de cómo hiciste todo para salvarnos y cómo entregaste todo para que hoy tengamos acceso a la vida eterna. Cuídanos, bendice a Eusebio, bendice al Dr. Glass, cuídale a ambos, Señor, que sus talentos, sus conocimientos siempre sean usados para tu causa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. 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 Líderes, muchísimas gracias. Un abrazo. Que pasen una feliz noche. Bendiciones a todo el público que está conectado. Que Dios les guarde. Nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye. Bendiciones. Amén. Bye, bye.